de comenzar nuestro space del día de hoy, space post-marcha, post-marcha histórica de 1 de Mayo. Vamos a hacer acá un resumido balance de cómo fueron las marchas, pero más allá de eso, que creo que son cosas que sobran por decir hasta cierto punto, vamos a hacer un balance alrededor de cuál fue la interpretación de los medios, de esos medios grandes, esos medios que siempre le han trabajado a la derecha sobre una marcha que evidentemente les dolió. Creo que eso es un tema que hay que tratar. Entonces, en 3, 4 minuticos estaremos empezando. Entonces, como veníamos comentando, dentro de 3 minuticos empezaremos nuestro space del día de hoy. Esperemos que sea un space bastante agradable, bastante divertido, en el cual vamos a hablar principalmente del balance de las marchas de ayer, pero más allá del balance de las marchas de ayer, queremos eh, profundizar en cuál fue la reacción de los medios hegemónicos, especialmente de dos figuras muy conocidas, Luis Carlos Vélez y Vicky Dávila, los famosísimos de los medios de derecha. Pues vamos a hablar de eso y vamos a ver pues qué interpretaciones podemos sacar de eso. Hola Daniel, ¿cómo te encuentras? Gabriela, ¿cómo estamos? Saludamos a todas y todas las personas que están conectadas en este momento y vamos a esperar un momentico más a que empiecen a entrar más personas. Hola, hola, hola a todos y todas. Bien, estamos pues muy contentos a raíz de todo lo que fueron pues, las movilizaciones del día de ayer, movilizaciones pues masivas y, y pues muy contundentes sobre todo. Entonces estamos muy contentos por eso. Vamos a estar charlando pues acerca de lo que fueron pues estas marchas, de lo que dejaron, además de un tal de la lloratón posterior y de los intentos un poquito ridículos de la oposición de minimizar lo que fueron las marchas y de tratar como de socavar por vía de desinformación, pues de las de la digamos de la magnitud de las movilizaciones. Entonces pues estamos ready. Creo yo, y me parece muy importante destacar el contenido y la carga cultural, la carga artística, la alegría y toda esa expresión a flor de piel que trae eh, no solo la conmemoración del 1 de Mayo, sino también ese ímpetu de la gente por defender y porque cree verdaderamente en este gobierno y en el cambio que este gobierno propone. Entonces, creo que es importante también destacar eso, destacar que esa carga emocional y cultural que se despliega cuando hay este tipo de espacios es muy, muy importante y hace que espacios como estos sean muy, muy emotivos también. Bueno, yo creo que para ir calentando motores, algo que a mí me parece supremamente importante aquí es un cambio de discurso que ocurrió alrededor de las marchas, de la idea de marcha como tal. Por un lado, cuando salió la marcha uribista, que tuvo
una cantidad de gente significativa en relación a lo que la derecha normalmente está acostumbrado a sacar a las calles. Había una frase de los medios que ellos no se quitaban, y ellos no se dejaban cambiar por nadie ni nada, y era: en las calles nos vemos. Ellos repetitivamente decían: en las calles nos vemos, Petro perdió las calles. En las calles nos contrastamos, Petro ya no es nada en las calles. Las calles son todo, lo dicen todos, son la máxima expresión de la democracia. Petro no puede hacer esa demostración de la democracia. Y en el día de ayer hubo una ruptura completa, ¿no? Después de la salida masiva de todos los sectores progresistas, y diría yo más bien de los sectores alrededor del cambio, empiezan a cambiar completamente su discurso. Ya las calles nuevamente pasaron a ser lo que ellos siempre han expresado sobre las calles, que es algo para detestar, algo para minimizar, algo para marginalizar, algo que es más bien la expresión de eso popular que ellos tanto detestan. Y nuevamente pasaron a este discurso en donde la confrontación, en sentido de ver qué apoyos se encuentran en las calles, pasaba a ser reducido, ¿sí? Al parecer, hablaron más con la ilusión que con un análisis político claro, y se dejaron hundir por eso mismo, ¿no? Como que les faltó afinar un poco el oído, afinar un poquito su análisis alrededor de lo que podía significar la salida a las calles desde los sectores que apoyaban a Gustavo Petro. Y por otro lado, pues volvieron a caer en estas narrativas tan clásicas y tan comunes que ellos siempre han venido manejando. Entonces, esto me parece un elemento para tener ahí en el tintero súper importante. Y es pasaron, mejor dicho, a realzar las calles como la expresión máxima de la democracia, algo que nosotros creemos, asumimos y hemos hecho práctica en nuestra vida. Solo que era raro escucharlos, ¿no? Tan raro como escuchar hablar a Miguel Uribe Turbay de que de pronto saldría para el 1 de mayo, ¿no? Algo que es absurdo porque él nunca lo ha hecho, y siquiera que se planteara volver a que se planteara hacerlo era algo completamente insólito, y además si él se acompañaba con la narrativa de que no lo haría porque iba a estar Petro, era aún más insólito. Entonces estábamos en esto, y eso se rompió completamente cuando empezaron a hablar nuevamente de las calles como algo para degradar, algo que no que no sería tan atractivo. Entonces yo quiero como demarcar este punto de ruptura, porque creo que va a ser un punto de partida bien importante para entender lo que ocurrió ayer y lo que ocurrió en términos de todos esos medios de comunicación y cuál va a ser el discurso que van a seguir soltando aquí. Eso por un lado, y por otro lado, yo creo que igualmente, pues hay que decirlo con mesura, pero no deja de ser un poco agradable haber visto el error de cálculo que cometió el mal llamado centro. Ese mal llamado centro esperaba que la respuesta de la gente de apoyo en las calles alrededor del gobierno del cambio fuera mínima. Ellos le habían apostado todo a eso. Y le apostaron hasta no más poder. Apostaron fichas como Catherine Jubinao, apostaron fichas como el mismo Fajardo, un personaje que en su vida ha salido a marchar, que en su vida, cuando decía ser el candidato profesor, nunca salió a poner una postura, porque él juega a este juego de no poner posturas. Salió a posicionarse en la marcha de la extrema derecha, esperando que esa marcha pudiera empezar a tomar sentido alrededor de ser supuestamente el apoyo de la ciudadanía, y se quemó. Yo creo que no se puede tomar de otra forma, esta gente se quemó, y lo agradable de esta quemada, de este mal cálculo de ellos, es que quedaron en el lado que tenían que quedar. Quedaron en el lado de las partes que apoyan a la extrema derecha, que le hacen el juego a la extrema derecha y que están en contra de todas las reformas del cambio y las reformas que necesita el país. Y esto yo creo que es un elemento fundamental, porque las marchas principalmente nos dejaron un balance positivo alrededor de los apoyos que todavía se tienen conservados, en el sentido de que la gente cree en el proyecto del cambio, porque han visto resultados, porque saben que detrás de las reformas hay buenas voluntades, porque saben que detrás de los medios hay muchas malas intenciones, pero por otro lado tenemos unos camaleones
cayéndose al agua y dejándose ver como lo que son. ¿Ustedes qué consideran de esto, Daniel y Gabriela? Antes de comenzar con estos desafortunados tweets de Vicky Dávila y Luis Carlos Vélez. Bueno, yo creo que en cierto sentido ellos hicieron una apuesta, quiero decir, la derecha en general, de tratar de ganar el pulso en la calle. Y pues es una apuesta que ellos, es una apuesta arriesgada, sobre todo porque, digamos, la izquierda tiene, digamos, la esencia de la izquierda y del progresismo es movilizarse en la calle, digamos, es expresarse de manera, digamos, generalmente como colectivo en las calles de manera, digamos, cultural, pero también de manera pacífica, de manera normalmente, digamos, ese es como su lugar, ¿cierto? En cambio, digamos, la derecha también hay que reconocer que ha tratado de tomar, como de aprender, ¿cierto? Del progresismo y de las marchas, lo contundentes y dicientes que pueden ser y digamos, los réditos que tienen, eh, digamos, políticamente. Y en ese sentido, digamos, también para abrir y tomar, digamos, o como para traer un elemento más y es la tal el tal cacerolazo que trataron de hacer ayer en la noche, que realmente pues fue algo, me pareció en cierto sentido, muy chistoso y un poquito desesperado, ¿no? Eh, Porque ellos ven que la apuesta pues la perdieron, las marchas fueron contundentes, digamos, yo no quisiera ver esto como que era un pulso, eh, que era también, digamos, donde querían poner a la marcha del 1 de mayo, pero ya que ellos lo pusieron así, pues claramente perdieron, en tanto pues fue muchísima cantidad de personas las que salieron y de muchas ciudades, entre esas Medellín. Entonces yo creo que al verse perdidos, entonces salen con cosas como que el cacerolazo y que no sé qué. Unas medidas desesperadas que pues realmente los dejan todavía más en evidencia. Y respecto al caso que pones del centro, pues me pareció espectacular que haya pasado eso, porque efectivamente, eh, digamos, ellos han tratado de venderse como del lado del pueblo, ¿cierto? Y el pueblo marcha el 1 de mayo, los trabajadores marchan el 1 de mayo, digamos, es la fecha en la cual se retrotraen y se recuerdan y se conmemoran pues todas estas reivindicaciones, digamos, de la lucha histórica de los trabajadores. Y entonces que Katy Jubinado haya preferido marchar con la derecha, aunque ella diga que no, que es que eran convocatorias de múltiples sectores, pues digamos la deja en evidencia y pues espectacular que esas cosas pasen, porque además eh, esa retórica de que es que nosotros no somos extremos, de que nosotros somos el centro, que nosotros estamos aquí por el argumento, es puro discurso, porque a la hora de la verdad pues están puestos porque son políticos redomados y entonces en esa medida pues se acomodan al árbol que más como sombra les dé de manera, digamos, coyuntural. Entonces eso me pareció espectacular y sí concuerdo con que quedaron en evidencia. Sí, yo creo que aquí hay una cosa, que es, hay que diferenciar la casualidad de la mala intención. Acá hubo una casualidad de parte del centro y una mala intención. La casualidad fue que ellos vieron la posibilidad de lanzarse en pleno espacio de marcha, donde había evidentemente pues
una ciudadanía que ha sido, como vimos en el space pasado, manipulada en función de salir a las calles, que esa sería la casualidad, vieron la oportunidad, querían entrar allá, y digamos que como buenos politiqueros supieron leer el momento y aparecer en la foto. Pero yo creo que también detrás de esto hay una mala intención, y hay que reconocerlo acá, y es que ellos, además de la casualidad, querían hacer este movimiento en función de legitimar y lastimar no a Petro. Acá yo creo que todo el mundo tiene que tener claro que Petro es una figura, Petro es una persona que asume un liderazgo importante, pero lo que ellos quieren lastimar es el proyecto del cambio. El proyecto que garantiza que la ciudadanía tenga unos derechos, que tenga unas posibilidades y que tenga unas garantías. Eso es lo que ellos quieren a la larga lastimar. Entonces creo que se les presentó la casualidad que digamos que todos ya conociendo el perfil de politiqueros que ellos tienen, no juzgamos alrededor de que ellos hacen lo que saben hacer para lo que tienen que hacer, pero por otro lado hay una mala intención de movilizar también los ánimos alrededor del gobierno del cambio. Y yo creo que eso sí demarca un campo completamente diferente. Tú dijiste una cosa acá, que es como que ellos están aprendiendo. Yo no sé, porque cuando uno utiliza la palabra aprender, yo creo que de por medio puede haber una función de que hay una reflexión sobre lo que significa las marchas, la democracia, la ciudadanía y la expresión en las calles. Y yo creo que ellos no tienen eso. Y la mejor expresión de eso es que la gente salió a las calles el 21 de abril, berraca, emputada y desinformada. ¿Eso qué significa? Que no hay una reflexión sobre lo que significa salir a la calle en términos de democracia, en términos de reflexión, en términos de generar un estado de opinión y de charla alrededor de lo que está aconteciendo en el país. Y esto para abrir un tema que me parece muy importante y es las marchas del estallido social sirvieron más que para cualquier cosa para que la gente hablara del futuro común y de la política. ¿Sí? Para eso sirvió las marchas del estallido social, para que la gente se informara y nos preguntáramos por qué teníamos un malestar general, por qué los jóvenes estaban dejando de soñar y estaban buscando más bien irse a otro país, por qué los servicios no servían, por qué la educación no se lograba, por qué la salud era un problema. Para eso sirven las marchas, cuando uno aprende lo que significa una marcha, cuando uno aprende lo que significa la ciudadanía. Y esta gente no tiene eso en el radar. Tienen en el radar imitar y hasta cierto punto más bien como replicar de forma vacía. Entonces ahí no hay un aprendizaje en términos de sentido de lo que puede significar una marcha, ¿sí? Pero lo que sí hay es un aprendizaje en términos de formas y más bien de replicar. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado porque nos pueden empezar a vender falsos sentidos alrededor de las marchas. Ese es un punto que me parece fundamental de lo que tú dijiste, aquí como para controvertirte, viejo Daniel. Y otro punto que me parece fundamental es lo que tú dijiste, y esto hay que recalcarlo y hay que profundizarlo. Nosotros nunca hemos puesto las calles, porque las calles para nosotros son un espacio de democracia, de discusión, de la razón, de que la gente tenga acceso a la política, a la cual se le ha privado. Eso es para nosotros las calles y la democracia. Nosotros nunca hemos puesto las calles en función de medirnos con ellos. Nosotros nunca, cuando la gente sale a la calle nunca se pierde, ¿sí? Cuando la gente sale a la calle siempre se gana, porque siempre es la discusión democrática de las razones y de lo común, de que vamos a construir entre todo lo que está de por medio. Pero la derecha sí lo puso en ese campo. La derecha sí quiso jugar en ese campo y quería que todos leyeran la salida del 21 como la pérdida de Petro. Y ese es otro tiro que le salió por la culata a ellos, porque ellos querían que las marchas se leyeran en esos términos, porque creían que iban a ganar, ¿no? Es como cuando alguien apuesta amarrando el resultado, así se sentían ellos. Y ellos estaban altivos. O sea, yo creo que pocas salidas en público han envejecido tan mal como las de la semana pasada, en la cual salía toda la derecha altiva hablando de un Petro decaído, hablando de un proyecto del cambio
sobre muletas, hablando de un apoyo popular reducido. Eh, y cuando ahorita salió esta marcha, pues se vieron básicamente desnudos. Fundamental en función de decir como ellos nos pusieron el campo en términos de perder o ganar. Y aún no siendo nuestro campo, aún no siendo nuestra intención jugar en esos términos, porque eso vacía las calles en términos de la discusión y el diálogo democrático, perdieron en ese campo, perdieron. Y ahora creo que es una pérdida que yo creo que los que creemos en el gobierno del cambio y la transformación en Colombia tenemos que resaltarla en función de que ellos asuman que perdieron en las calles, asuman que perdieron en términos del diálogo democrático y que además vienen perdiendo en cómo van posicionando la política y sus apuestas. Entonces, Daniel, yo creo que vamos a la nuez del asunto. Bueno, acá hay una persona que está solicitando, no sé, Jorge Navas, si quisieras hablar un momento y te quieres unir un poco al diálogo que estamos teniendo acá alrededor de qué ocurrió en la marcha el primero y en qué quedaron los términos de esta marcha el 21 de abril después de esta apoteósica marcha el primero. Te escuchamos. Un saludo, desde dónde nos estás hablando y pues te queremos escuchar. Buenas noches, Carlos de Cincelejo. Bueno, Hola, Jorge. Hola. Yo escucho hablando mucho a todos acerca de lo de las marchas del primero y todo. En Cincelejo se vivieron marchas, digamos, regulares, porque acá la gente siempre tiene un pensamiento un poquito más flojo, la verdad. Eso hay que ser sincero. Pero frente a lo que es el panorama nacional, sí he visto mucha, y es cansón repetirlo, pero sí he visto la demasiada manipulación que hace ciertas personas, ciertos periodistas, cierta gente que aún conserva ese pensamiento fascista, porque yo sí llamo las cosas por lo que son, para mí simplemente tienen un pensamiento fascista. Son racistas, fascistas y de pensamiento muy ortodoxo. El pensamiento de muchos en que creen que el país es de ellos lleva a hacer comentarios como los que hace Dávila o como los que hace Miguel Uribe, que son personas que nunca han conocido la realidad de las personas y yo creo que nunca la van a poder conocer de verdad, que no tienen o no tienen para vivir esa experiencia. La tanta plata que tienen no tienen para vivir esa experiencia. Pero más que concentrarse en criticar, yo pienso que uno siempre tiene que concentrarse en lo importante. Y lo importante aquí es entender que el gobierno Petro está siendo un gobierno popular, un gobierno eh, totalmente dado a la gente y a sus electores, porque básicamente es eso. Y el man aprovecha muchos escenarios, como lo fue la la marcha del 1 de mayo, para lanzar los discursos a los que muchos les parece discursos de odio. Para mí son simplemente discursos políticos que van a donde tienen que llegar y a donde tienen que ir y a las personas que tienen que ir dirigidas. Y a veces mucha gente se ofende cuando uno dice eso en reuniones, porque simplemente es así. Pero siempre yo he pensado que el presidente ha sido lo más coherente entre el pensamiento, el actuar, de lo que dice y entre lo que hace y de cómo va el gobierno. Pienso que simplemente ha sido un gobierno más en Colombia. Hablar de cambio lleva muchas cosas, ya, pero no se pierde el apoyo popular, que al final de cabo es lo importante, porque hay que pensar también de cara a lo que son elecciones del 2026
Y, y digamos, el mismo pensamiento de esa derecha quizás no es porque no tienen, al igual que a la izquierda, un candidato que pueda convencer a la comunidad colombiana, pero sí están en la estrategia de opacar al contrincante para poder salir con un discurso y buscar una persona más o menos adecuada, porque como quien dice por ahí, siempre eligiendo la opción menos mala. Bajo esa premisa, pues hay mucha gente que votó por Petro. Y a la final sirvió, porque por lo menos pensaron y tomaron postura. Y estaba una gran población que nunca había votado dentro de esa misma población que eligió al presidente. Como siempre he dicho, la verdad, las derechas siempre van a decir que todo lo que hagan está mejor que lo que haga cualquier otro, e incluso si está mal, y lo van a defender a muerte porque se ponen de acuerdo en la teoría de defenderlo. Y por eso todos salen con la misma cantidad de cuentos. Pero nosotros como de pronto, como pueblo, que yo fui una de las personas que le hizo campaña a Petro con los vecinos, con los amigos, con todo el mundo. Yo ayudé mucho a cambiar muchas críticas que gente le hacía al gobierno Petro. Y fue bajo esa misma premisa, bajo la elección del menos perjudicial, porque a comparación de Rodolfo Hernández, yo no me quiero imaginar cómo estaría este país hoy, sinceramente. Estaríamos en una revolución muy grande. Pero eh, no me considero pedrista tampoco, me considero una persona pensante, pero que le da lo que cada quien dice que hace bueno y lo reconoce y acepta crítica y si tiene que criticar se critica. Pero no la izquierda como tal, nosotros como pueblo no nos podemos o no nos ponemos de acuerdo a defender unas mismas tesis o unas mismas teorías. Y es donde de pronto entra la gente de centro, supuesto centro, a ubicar muchas cosas y a engañar a muchos incautos. Pero a la final me parece de que el golpe que Gustavo Petro pudo lograr o no, por la fecha que escogió, por el movimiento que hizo, por lo que haya hecho, fue contundente frente a lo que tilda la izquierda y frente a todo a la derecha, frente a todo el relato que hace la derecha de lo que es el gobierno Petro, fue totalmente contundente. Ni por nocaut esa marcha mató a la marcha de la derecha. Bueno, sí, imagínese el escenario hipotético en el que Robledo. Yo estoy confundiendo a Rodolfo con Robledo. ¿Será porque los dos están ahora casi en el mismo lado y haciendo oposición de la misma forma? Bueno, vea pues, eso puede ser una opinión que puede generar sus contragolpes. Tenemos entonces, imagínense que cómo estaría ahorita el país con este señor Rodolfo, ¿no? Con sus investigaciones y pues nada, con todos los problemas que se le han venido presentando. Sería una Rodolfo locura. no fuera presidente de Marlene. Exactamente, y ella también ha demostrado tener unas calidades. Pero sí, lo importante acá de esto es el centro se terminó cayendo en la bolsa de la extrema derecha. Y en esa bolsa de la extrema derecha, de ahí ellos ya no pueden salir porque dirían en de un juego de póker mostraron las cartas, las mostraron de la forma más vil posible y también se aceleraron bastante en mostrarlas, ¿no? Para ser políticos tan mañosos y tan de vieja data, al parecer toda esta gente terminaron mostrando las cartas de una forma bastante absurda. Y eso fue lo que vimos. Pero bueno, como que cerrando ya el balance de las marchas, como que hay que afirmar acá, Bogotá se llenó el centro, eh, tuvieron que haber sido póngale unos 10 kilómetros o 12 kilómetros de vía llena de gente, tapada, porque no le cabía un tinto, aunque muchos ya estábamos echando tinto ahí adentro. La plaza de Bolívar a repletar, y la misma historia se replicó en muchas partes del país. Y esto, en definitiva, fue un mensaje contundente para toda la ciudadanía, fue un mensaje contundente para la derecha que nos quiso encasillar
en supuestamente utilizar las calles para medirse, para pelearse, cuando las calles son un espacio de democracia, cuando son un espacio de felicidad y de alegría. Ellos lo quisieron poner en una ambivalencia entre ellos apelar todo el tiempo a la muerte, y yo creo que los sectores progresistas, los sectores que quieren el cambio, más allá de cualquier personaje, que claramente Petro cumple un gran rol de líder, pero creo que estamos hablando de una generación completa que le está dando la vuelta al país. Esta generación de cambio, esta generación le dijo no a la marcha por la muerte y se supo posicionar frente a la vida. Y yo creo que esto es un hecho histórico. Yo no sé, pero por lo menos en mi experiencia, desde el 2011 que estoy saliendo a marchas del 1 de mayo, es la marcha del 1 de mayo más grande que yo he visto en mi vida, y asimismo fue la felicidad que me repletó de ver esa marcha tan gigante. Entonces vamos a ir por los tweets. Daniel, por favor, consiéntenos con el buen verso y la gran escritura de estos dos periodistas que ahora son agitadores de la derecha. Pues, uy, bueno, denso, vimos, digamos que al inicio vimos como la revista Semana trataba de opacar la marcha diciendo, uy, Petro no logró llenar la Plaza de Bolívar. Eso lo tuitean como a las 11 de la mañana y ponen una foto en la que efectivamente no estaba llena la Plaza de Bolívar. Obviamente es una foto de muy temprana a la mañana donde todavía no se había llenado, pero claramente a la hora donde sacan la foto ya la plaza está absolutamente llena, y fue muy bonito como toda la gente, oiga, actualicen la información, miren la plaza absolutamente llena. Eso fue 11 de la mañana, hacia una hora quizás, ya la plaza estaba pues a reventar, y los ríos de gente llegando a la plaza por la séptima. Entonces eso como que abrió como la cantidad de desinformación que iban a tratar de sacar de ahí para abajo. Pero me quedo posiblemente con el de Vicky Dávila, el bueno, cual, Dani, digamos, dejó como... cosa, hay que reconocerles la madrugada a los compañeros de Blue. Unos periodistas madrugadores. Yo, mi tesis, porque en la mitad de la marcha, mientras veíamos la séptima repleta, la Plaza de Bolívar, llenísima, empezamos a soltar las tesis de a qué horas tuvieron que haber llegado estos periodistas de Blue para hacer esta fake news. Muy dedicados ellos para crear fake news. Y pues bueno, afortunadamente les salió el tiro por la culata. Tuvieron que haber tomado una foto de, yo creo que las 7 de la mañana, hablando también de un poco esto, ¿no? Lo que estamos hablando ahorita. Una cosa es la casualidad y otra cosa es las malas intenciones detrás de eso. Ahí había una mala intención y hay que hablarla como es. Una foto tomada a las 10 de la mañana, subida a las 10 de la mañana, para decir que a las 10 estaba vacía, entonces no me imagino lo que después pensaban seguir haciendo, ¿no? A las 12 del día iban a poner una foto de las 10 de la mañana, y pues sigan pensando cómo iba la estrategia de estas personas, de cómo en realidad... y no fue solo Blue Radio, muchos medios, y ahí para abajo, muchos de los bots que tienen ahí, digamos, contratados, sí, sacando fotos de a esta hora la marcha, y marchas de yo no sé, fotos de yo no sé cuándo, y de en qué condiciones, cuando muchas personas en live, después de que terminó, digamos, el presidente Petro su discurso, que fue más o menos sobre la 1:20 tal vez de la tarde, 40 minutos, casi una hora después, decían, mire, esta gente sigue llegando por la séptima, porque era mucha gente que quería llegar a la plaza y no había podido. Mire, sigue llegando y la plaza sigue absolutamente llena. Más allá de que después de que se fue pues Petro, mucha gente dice, bueno, listo,
ya salí de parte y pues la gente pues quería ir a almorzar, etcétera, pero la gente seguía llegando y seguía llegando. Entonces sí, obviamente esa es una estrategia que querían poder consolidar, que pues digamos ya la conocemos, pero pues es que es demasiado, digamos, era demasiada Fue gracioso, las fue personas gracioso. Se terminó que siendo estaban cómico. tuiteando y haciendo live de cómo estaba la marcha, la cantidad de gente. O sea, fue tan contundente que fue imposible instalar la mentira de que la marcha fue un fracaso, más allá de que lo intentaron. Fue cómico. Yo creo que fue cómico lo que ellos terminaron haciendo, en serio, como esta sistematicidad. Y pues yo solo pienso en los pobres periodistas a los que los mandaron a madrugar a tomar esa foto, porque al final tuvieron que haber quedado mal con los jefes, seguramente fueron los que le echaron la culpa, porque los directores seguramente se habrán lavado las manos y además perdieron unas buenas horas de sueño en un festivo, o a lo mejor habrán también estado participando en la marcha. Bueno, Daniel, suéltanos el tweet y Listo, ahorita el pille. compañero del Vicky diván salió, nos ayuda a comentar el tweet. ¿Listo? Vicky, Suéltalo. Vicky salió con el siguiente tweet. Petro quiere llevar al país al borde de la guerra, a la violencia. Sabe que no tiene otra salida porque ha fracasado en sus promesas al pueblo, ha quedado desenmascarado, es un político fracasado más de izquierda. Y bueno, ahí no hay que caer en la trampa, que termine su mandato en paz. El momento más oscuro en la noche es justo antes de que salga el sol. Colombia no puede perder la esperanza y el optimismo. No nos dejaremos quitar nuestro país por unos cuantos. Bueno, y termina ahí. No nos dejaremos quitar nuestro país por unos cuantos años. De hecho, ese tuit lo tuvo como fijado hasta hace como unos minutos que fijó pues lo que está pasando en la nacional, que bueno, comentaremos más adelante si hay tiempo. Bueno, a mí me parece acá supremamente importante que es Piki candidata. Eso ya está, pero destapada completamente. Entonces, bueno, el diván, cuéntanos desde dónde nos estás hablando y qué piensas de este tweet que acaba de sacar la candidata periodista Vicky Dávila. Hola Oscar, hola activistas, Daniel, Jorge, bueno, todos y todas, buenas noches. ¿Yo qué te puedo decir, Oscar? Después de ese excelente video que hiciste desmintiendo a la derecha en su famosa marcha que fue tendencia y fue trending en la mayoría de las plataformas en el país, y los que tenemos alguna idea de cómo funciona el algoritmo y la Big Data, precisamente de toda esa campaña sistemática yo le llamo una campaña de la infocracia, que es esa campaña que busca soterrar todas las libertades y soterrar la verdad y crear un discurso de posverdad, que pues en realidad el trino de esta señora pseudo periodista, que ni siquiera la menciono y hace muchos años ni siquiera la leo, y que pues obviamente ella se siente precandidata de Soros, ¿no? Ella digamos que tiene su clímax electoral, es sintiéndose como aquella que ojalá algún día logre mínimamente conseguir algún tipo de digamos, de una mediana o pequeña credibilidad dentro de esa escuela de Chicago que no ha podido todavía superar, porque pues en realidad ya nunca ha dejado de ser aquella personaje que salió de una vereda por allá del norte del Cauca, que no ha podido superar lo que significa lo que es la verdadera democracia, y que pues definitivamente es una persona que no tiene un ápice de credibilidad, tampoco tiene un ápice de lo que significa lo que son la democracia y lo que es el progresismo de este país, que ha sido construido desde las luchas sociales y sobre todo desde las luchas territoriales. Entonces, yo, digamos, a esa evaluación de lo que esta señora, entre comillas, escribe, pues yo pienso que eso es un discurso de odio, un discurso en donde está supremamente alejado de la realidad y supremamente alejado de lo que implica este país en términos de historia, en términos de la reivindicación de derechos,
pero sobre todo de que ella a lo que más le teme son esas nuevas ciudadanías y sobre todo a esa nueva conciencia social y a esa conciencia democrática y aquella conciencia que nosotros, los que trabajamos en los territorios, los que recorremos el país, que conocemos las necesidades, las inequidades, entendemos que esas nuevas ciudadanías hoy lo que nos enseñan es que hay una resistencia, en que hay sobre todo una coherencia y sobre todo existe una sintonía contundente con el cambio, porque así ellos quieran desdibujarlo y traten de todas las formas posibles, porque aquí hay que hacer dos precisiones importantes. La primera, que este ha sido en mi concepto como defensora de derechos humanos desde el Pacífico, es que este ha sido uno de los gobiernos más atacados a nivel sistemático en plataformas digitales. Y no lo digo yo, lo dice la Big Data. Y esos ataques sistemáticos agendados que operan a través de plataformas y a través de bodegas, en donde hay una regla a través de lo que son los mensajes encriptados, en donde hay una campaña de difamación y de destrucción, no solamente de la política, sino de las personas. Y apelan a los ataques personales, apelan a la fake news, pero sobre todo apelan a constituir una narrativa, que es una narrativa también peligrosa, es una narrativa que busca consolidar esa teoría del enemigo interno y que ellos han buscado desde hace muchos años, pero sobre todo esta pseudoperiodista, que ya no tiene ningún tipo de credibilidad, puedo decirlo, de los territorios, porque la mayoría de los líderes y lideresas somos víctimas de este tipo de sicariato periodístico y digital, y que nosotros tenemos que denunciar penalmente, y pues obviamente nosotros tenemos que hacernos sentir frente a esos hechos. Hay una sistematicidad, hay una persecución y hay un perfilamiento de esas posiciones, de estos que no son periodistas. La crítica ya pasó a un punto en donde ni siquiera se habla de libertades de prensa. Parece que el destruirle la reputación a un gobierno y sobre todo a un presidente y el pretender deshumanizar a los ciudadanos de sus derechos, que en mi concepto fue lo que hicieron el 21 de abril, parece gravísimo desde el punto de vista de que apelan a las mayores y más profundas bajezas con tal de sostener esas estructuras criminales y mafiosas para las cuales ellos presuntamente trabajan. Y obviamente hay algo aquí que sale a relucir y que es una serie de investigaciones que se vienen orientando desde hace varios, organizaciones internacionales, y que esperamos nosotros que la Corte Penal Internacional llegue hasta la profundidad. Es que no entendemos, y yo le hice esa crítica a este nefasto gobierno o desgobierno de Duque. Y yo le preguntaba a él que presuntamente cuántos líderes y lideresas y cuántas personalidades a nivel mundial ese aporte de ese software Pegasus, de esos 13 millones de dólares, pues obviamente ellos infiltraron, y también de alguna forma ellos hicieron una persecución contra líderes y lideresas del progresismo y de la izquierda. Entonces eso es algo supremamente preocupante. También es algo en donde esta crisis de los medios hegemónicos, lo que dejan entrever es un gran miedo, un gran temor. Y yo coincido mucho con un artículo que sacó hace algunos días la revista Bloomberg, una posición muy interesante de la crisis en Colombia en Bloomberg, en este momento de la región. Tiene una moneda sólida, tiene unas decisiones a nivel, unos de los mejores manejos económicos, y tiene unos mejores planes y de las mejores estrategias a nivel económico. Entonces, ¿por qué existe
esta necesidad casi que enfermiza, o podemos decir que es enfermiza, de desconocer y de darle una narrativa distinta de esa realidad, y que la gente lo siente, la gente de los territorios apoya a su presidente, apoya el gobierno, apoya sus políticas con todas las dificultades, porque la gente es consciente de que estos cambios van dirigidos para esos territorios olvidados, para esos territorios en los que jamás, jamás ningún presidente, como es el Pacífico, digamos, hizo presente, y donde se está buscando que esos hechos, digamos, no los dan las estadísticas, que hay una atención sobre todo esas necesidades, ¿no? Entonces, yo pienso que la mayor preocupación del status quo en este momento es que hay un efecto dominó que se genera cuando el algoritmo ya llega a un punto de declive, que es que la gente tiene una conciencia democrática y una conciencia de sus derechos alrededor de precisamente de los beneficios y los hechos. Y eso se convierte en un boomerang. Y yo pienso que el efecto del boomerang lo sintieron ayer con esta marcha, que yo coincido contigo, Oscar, que fue histórica, porque jamás, jamás en la historia de nuestro país, porque es que los que hemos siempre luchado en las calles, en donde hemos considerado que nuestra oficina siempre ha sido la calle, el barrio, el líder, la vereda, el territorio, la región, yo recuerdo que eran marchas en donde siempre terminaban en disputa y siempre terminaban en protestas, y muchas veces eran violentas, y recuerdo que se perseguían a los líderes, y obviamente la gente sentía temor. Lo que vimos ayer en todos los municipios de Colombia, en todos los territorios, en la mayoría de las regiones, cuando hicimos las invitaciones en distintas plataformas, sabíamos, porque nosotros, si algo tenemos dentro de lo que hemos trabajado durante, digamos, casi que desde 2013, desde 2018 y desde, digamos, la campaña presidencial, es que nos conocemos y nos reconocemos entre todos y todas, en que entendemos que hay unas nuevas ciudadanías conscientes, y eso es un pulso interesante que existen en los territorios, sobre todo en los territorios en donde la guerra no nos da a nosotros posibilidad, como es el sur del país, como es el Pacífico, como es el Chocó, como son territorios que históricamente han sido olvidados. Y a mí hay un tema que yo pienso que esta gente, yo creo que anoche no pudieron dormir, y es la marcha histórica en Medellín, y que se haya movilizado muchísimas, pero muchísimas personas. Entonces yo pienso que Totalmente. ellos en este momento sienten y saben y son conscientes de que la lucha de las calles no hay que contarla como el número de cabezas, como decía uno de esos analistas en Caracol anoche. Esto no es una suma de cabezas. Yo discrepo totalmente y profundamente de eso, y sobre todo de las reflexiones que hizo ayer Ávila, que siempre pienso que el gran perdedor de todo esto es la tibieza y ese famoso centro que demostraron ya que ellos pertenecen a la facción del Centro Democrático y ellos son una derecha. Compañera. Entonces, concluyo que no nos tenemos que confiar, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir consolidando esas ciudadanías. Para mí el movimiento estudiantil es más importante. La mayoría de las redes progresistas a nivel nacional e internacional que nosotros, digamos, tenemos acceso, estamos organizadas, sabemos que tenemos algunas dificultades en otros territorios por temas de la violencia, pero somos conscientes de que ahora más que nunca tenemos que seguir luchando por las reformas, y tenemos que hacer que este gobierno sea a partir de ahora que consolide los hechos de su Plan Nacional de Desarrollo. Pienso que eso es lo más importante en este momento. Sí, muchas gracias, compañera, por ese aporte que haces al espacio. Creo que Sigue, Gaby, verdaderamente nos da una visión
pues un poco más amplia de lo que veníamos charlando. Creo yo también que es importante poner en discusión un poco el contraste de lo que fue la marcha del 21 de abril y cuáles fueron las referencias que estos periodistas hacían con respecto a la marcha. Yo creo Compañeros. que acá es importantísimo lo que dijo la compañera del diván es Antioquia salió y Antioquia es una señal de que las cosas están cambiando para bien y, y que esto va a ser un tema que va a seguir revoloteando. Y el trabajo que sigue alrededor de seguir construyendo democracia en las calles. Yo creo que acá hay un elemento que es fundamental y es transversal. Las calles para la derecha son lugares vacíos en donde ellos como politiqueros suben su ego. Las calles para los movimientos del cambio, los movimientos progresistas son esos lugares donde la democracia se expresa y donde se construye la política decente, donde se construye la vida en común, donde la gente se puede ver a las caras y preguntarse hacia dónde quieren impulsar sus sueños. Y eso es un elemento fundamental. Pero entonces, algo que estábamos ahorita retomando era cómo Vicky Dávila había salido a minimizar la marcha de ayer, pero además también a cómo básicamente marcar la expresión de la marcha nuevamente como ellos siempre lo hacen, ¿no? Solo que esta Vicky candidata está un poquito más ácida, ¿no? Solo que a mí me parece supremamente importante es resaltar este tuit que tenemos acá de el 21 de abril a las 6:48. Dos imágenes de la marcha del 21 llenas de banderas de Israel, por cierto, y ella suelta esta frase. Esta bella imagen es conmovedora. En medio de las marchas de hoy contra el gobierno Petro vimos ondear la bandera de Israel entre miles de banderas de Colombia. Y lo que me parece, además, bueno, es bastante complejo, yo creo que rayando con lo repugnante, esta apología al genocidio, que eso es lo que significa el apoyo abierto de Israel, en un momento concreto como este en el que el Estado y las fuerzas militares de Israel están cometiendo un genocidio contra el pueblo palestino, es cómo se conmueve con la marcha, ¿no? Cómo se conmueve con la marcha, pero esto se le acompaña con un tuit larguísimo que ella sacó, no lo voy a leer todo porque pues la idea no es leerlo todo, pero es bien interesante que ella dice, la marcha fue histórica y fue contra usted y su gobierno, presidente Gustavo Petro. No es cierto que la protesta fue débil, como usted dice. No, por el contrario, fue emocionante ver a miles de colombianos en las calles haciendo un reclamo democrático. Entonces, todo esto para decir que es bien interesante, que es para Vicky Dávila es democrático cuando sale la derecha, pero cuando la izquierda o los movimientos progresistas o sobre el cambio o la ciudadanía que quiere ver un país avanzando en términos de decencia y de garantías, sale a la calle y sale de forma masiva y sale siendo más que los del 21, ahí sí ya la marcha no es tan decente. Y bueno, en esas contradicciones es que navegan los políticos de la extrema derecha, pero todo esto para resaltar cómo el tiro le salió por la culata, cómo les salió el tiro por la culata y de una marcha que evidentemente es una victoria popular, pues hay que salir fortalecidos en felicidad, pero también altivos en función de decir que es un pueblo poniendo nuevamente la agenda. ¿Qué fue la victoria de Petro? Más allá de poder gestionar cosas importantísimas desde el Estado, es que por primera vez en Colombia, en 200 años, el pueblo puso la agenda en el país. Se pusieron la agenda de los derechos sobre las ganancias de los privados. Se puso la agenda del respeto de lo público sobre la corrupción. Se puso la agenda de la distribución de los recursos en los sectores más olvidados, en los territorios más olvidados, frente a la acumulación en unas pequeñas ciudades y en unas pocas manos. Nuevamente, el pueblo, nuestra generación, diría yo, para ser más concretos, porque además fue una marcha llena de jóvenes. Yo que estuve cubriendo la del 21, además del contraste entre este odio, este miedo, esta rabia contenida en la del 21 frente a la felicidad de la del primero,
era pues en la del 21 teníamos una población significativamente más envejecida que la del primero. Es decir, esta nueva generación salió también a defender los sueños de país que tienen. Entonces, pues, ya que salimos de este contraste, me gustaría que soltaras otro tuit, Daniel, para ir cerrando el espacio. Sí, pues entonces vamos a dejar de lado un poquito a Vicky Dávila y vámonos con Luis Carlos Vélez, que ha estado muy condescendiente o más bien con una falsa condescendencia en sus editoriales de por la mañana. Pero nos parece sobre todo interesante un tuit en el que dice que a nuestro país, movido por las pasiones, los odios y las venganzas, bien le haría a alguien con experiencia, academia y sensatez. Ir de extremo a extremo nos dejará hundidos, rendidos, divididos y derrotados. Y concordemos que ese es un tuit que saca horas antes digo, como a las 6 de la tarde del 30 de abril. Ahí todavía pues digamos, no tenían en el panorama lo que había sido la marcha del 1 de mayo. Pero lo que sí nos deja ver es que es la estrategia que ellos han usado de movilizar los odios y las venganzas a través de sus micrófonos y de las redes, como nos comentaba ahorita la compañera del diván. Y es esa misma estrategia que usaron para la campaña del plebiscito, la campaña del no, en la que lo que esperaban era sacar a la gente a votar berraca y exacerbar esas pasiones y esas venganzas y esos odios y esas rabias, y exacerbar desde luego la indignación. Entonces, desde luego a partir de mentiras, a partir de imagínense, están diciendo desde el 2016, posiblemente antes, que nos vamos a convertir en Venezuela. Mentira que además han podido repetir hasta la saciedad en 2017, luego para la campaña presidencial de 2018, en la que termina ganando Duque de manera insólita, la repitieron hasta la saciedad para la campaña de 2022, la han repetido para también las elecciones locales. Entonces le siguen sacando literal el jugo a esas mentiras, pero que se han quedado en el imaginario de esos fanáticos que tristemente tienen. Y claro, si a eso le sumamos que todos los días viven recalcando desinformación, que que la economía no sé qué, que el dólar va a llegar a 10.000, que la inversión extranjera se ha ido, y entonces uno va y contrasta eso con la información real, y pues todas son mentiras. Todo es desinformación, todo es retorcer los datos, retorcer las cifras. Decía alguien por ahí que torturan las cifras hasta que confiesan. Y sí, yo creo que hemos visto, yo creo que en estos últimos 2 años, más que nunca, es ese sentido de la posverdad y de exacerbar los odios y las pasiones, precisamente para eso, para poder sacar a la gente a marchar berraca o a votar berraca, ¿sí? Y yo creo que lo vimos también en la victoria de 2022. Petro termina ganando en un margen relativamente muy pequeño al lado del ingeniero Rodolfo. Retomando lo que decía ahorita Oscar, imaginemos donde las ciudadanías libres no se rebelen como lo hicieron, que salieron a votar desde los más recónditos lugares del país, y pues logramos entre todos y todas pues esta victoria, pero con un margen muy pequeño, más allá de que posiblemente en la registraduría haya habido pues lo que haya habido.
eh, llega uno a concluir que efectivamente estas campañas de desinformación pues son muy lesivas y empieza uno también como a reflexionar cómo hacemos para atacar esa desinformación. Y entonces, pues yo creo que estos espacios, los espacios que tratamos de hacer, que ustedes los han visto también con muchos de los compañeros y compañeras que están a la cabeza de medios alternativos atacando esa desinformación, lo que está haciendo RTBC, pues nos parece súper clave para pues que la gente se pueda informar muy bien y considero que hay que seguir escuchando lo que dicen los medios tradicionales, que no quiero decir hegemónicos porque yo siento que la hegemonía nos la hemos venido disputando, que están en crisis los medios tradicionales y que vamos hacia una hegemonía de los medios alternativos. Entonces, eso me parece clave. Oski, ¿tú qué dices? Y hay unas manos levantadas. Yo digo que acá hay un tema que hay que resaltar y es cada vez que los medios mienten, salen lastimados cuando no logran como acertar con legitimidad en lo que están diciendo. Supone que lo que hace reconocido un medio es la legitimidad que hace que haga que las personas piensen que ellos tienen de alguna u otra forma una fuente que les hable de verdad. Y cada vez que ellos están utilizando esto como una máquina vil y burda de propaganda, van a quedar siendo más Luis Carlos Vélez, van a quedar siendo más Vicky Dávilas. Y eso va a tener un costo en función de sus medios y evidentemente lo que tú estás diciendo es bastante certero y es cada vez los medios alternativos van a ser como la expresión de la rigurosidad. Y esperemos que vayamos hacia esos lugares porque creo que es donde puede en verdad irse recomponiendo el periodismo, la democracia y muchas de esas expresiones. Yo quiero que para que vayamos cerrando, hacer acá una reflexión que me parece supremamente importante. Tengo acá de frente a mí un tuit de Luis Carlos Vélez el 1 de mayo a las 12:44, donde dice: tanta mentira, tanto odio, tanto resentimiento. Pobre nuestra Colombia, tan noble y generosa, intoxicada por el mal. Estas personas, frente a una marcha en la que se estaba cantando por la vida, se estaba pidiendo por derechos, se estaba pidiendo por la defensa de la naturaleza, se estaba pidiendo por la transparencia, se estaba pidiendo por la democracia, se estaba pidiendo por la salud, por la educación, por la pensión, por la calidad de la vida y de la dignidad de la gente, que era por lo que la gente estaba saliendo a marchar y por lo que estaba saliendo a las calles a defender el 1 de mayo. Frente a esto, personajes como Luis Carlos Vélez dice que eso es mentira, que eso es odio, que eso es resentimiento, que eso es intoxicación. Esa expresión, ¿no? Esa expresión de vida, de alegría. Pero por otro lado, cuando nosotros salimos a hacer el cubrimiento de la marcha del 21, lo que escuchábamos eran vitureos de personas pidiendo la muerte de Petro, la muerte de todo lo que fuera alguna persona de izquierda, básicamente haciendo una apología nuevamente a un genocidio, básicamente haciendo la exaltación de figuras que todos conocemos los casos de Uribe, figuras como Uribe, figuras como Zuluaga, exaltando toda la derecha más rancia, personas que eminentemente, si no están untados en corrupción, porque no se puede decir eso, porque todo es presuntamente todavía, sí tienen, por lo menos, yo creo que ellos abren su lista de amigos en contactos y los 10 primeros contactos de 12 son personas que ya están en la cárcel. Pero para ellos, esa marcha donde se estaba pidiendo muertes, donde se hacía apología de la corrupción, donde se hacía apología básicamente a la privación de derechos de la población colombiana y a la guerra, era una marcha bella, era una marcha conmovedora, en palabras de Vicky Dávila. Y entonces ya sabemos qué clase de elementos le conmueven a esta gente, ¿no? Le conmueve Israel en la mitad de una campaña de genocidio contra pueblos desarmados, pero les parece intoxicada una marcha que pide la vida. Y creo que acá es donde cada vez más se va viendo la calidad de los periodistas que básicamente lideran la opinión en muchos sectores del país, pero esto por suerte, por lo que tú has dicho, Daniel, está cambiando.
Yo creo que para ir cerrando, me parece muy, muy importante detallar elementos del discurso de Gustavo Petro. Me parece que fue un discurso completamente elocuente que nos habló desde básicamente las marchas del paro cívico del 70, pasando por los 80, consolidándose en los 90 con la constituyente, empezando los 2000, llegando a las marchas de la MANE con el 2011, pasando por el estallido social y hablando cómo las marchas y cómo la movilización en la calle nos permitieron el proceso que ahorita se está solventando en el gobierno y donde está depositada la creencia y donde está depositada los ánimos y las esperanzas de muchísimas personas. Así fue que se fue consolidando. Pero además nos habló y le habló a una plaza llena de gente en disposición de defender y de cogobernar con este gobierno. Y eso me parece fundamental. Me parece fundamental, pues, un Petro que cada vez más le está pidiendo a las personas que marchen a su lado para cogobernar con él. Y creo que lo que siempre queda del aprendizaje y es que frente al odio que promueve la derecha y sus periodistas emisarios que exaltan marchas en las cuales se le canta la muerte básicamente, tenemos un Gustavo Petro que habla de cogobernar para todos, que habla de un país que tiene que construir dignidad, que tiene que seguir construyendo en derechos y que tiene que seguir construyendo en felicidad y ante todo en amor, que creo que fue el mensaje fuerte de la plaza y fue el mensaje fuerte de su discurso. Entonces yo creo que un balance completamente positivo de esta marcha, con el cual no es un punto final de llegada, sino que es un nuevo punto de partida para hablar de este país que muchísimos esfuerzos desde los pequeños medios, desde las personas que están en gobierno, desde las personas que siguen trabajando en la calle, desde los movimientos sociales, desde las organizaciones solidarias y demás, siguen avanzando para que haya una posibilidad de construir un país digno y un país que deje esos 200 años de historia, de gobierno, de masacres, de desangrar el país, que fue como supo gobernar las élites de este país en el pasado. Y pues es una generación que está abrazando el presente de cara para hablar y ver hacia el futuro. Yo creo que aquí, para cerrar el espacio, agradecerles a todos y a todas por su asistencia y no sé si quieras dar unas palabras de cierre, Dani. Sí, yo creo que efectivamente estamos asistiendo a lo que es una movilización y lo que decía el presidente, la revolución, una revolución en marcha, tanto institucional como a partir de lo que se está haciendo en territorio que nunca se había visto, lo que se está haciendo en La Guajira, que con todo y la oposición y etcétera y los obstáculos que vienen de muchos inclusive de la institucionalidad, igual está avanzando pues el cambio. Claramente pues va a seguir existiendo, pues van a seguir mintiendo, van a seguir diciendo que aquí no se ha hecho nada, van a seguir pues desinformando, pero pues vamos a seguir nosotros contrarrestando ello, y pues en ese sentido el llamado a todos y todas es a que sigamos replicando la información, las buenas noticias del cambio, que claramente no van a salir en RCN ni en Caracol, con lo cual es en cierto sentido un granito de arena que nosotros, cada uno de nosotros y nosotras podemos hacer de informar lo que se está haciendo. Eso no quiere decir que perdamos el sentido crítico de lo que se está haciendo mal, sino de que efectivamente podamos pues llevar esa información y replicar lo bueno que se está haciendo.
y pues que no perdamos el foco. Yo creo que no podemos caer en esa narrativa y en ese falso discurso de que aquí salieron tan, entonces ellos van a salir el próximo 25 de mayo. Y entonces como salieron, nosotros les vamos a copiar una semana después. Yo creo que tenemos que ser más inteligentes y yo estoy seguro que desde nuestro gobierno así va a ser. Hay un respaldo, digamos, absoluto y contundente a las reformas del gobierno, del cambio, y en ese sentido, pues, pues tenemos es que seguir trabajando, seguir informándonos. Eso es muy importante también pues para llevar el mensaje. Entonces a todos y todas les agradecemos que hayan estado acá. Nos vemos en una semana con otro Hablemos de. A Gaby, a Oscar y a nuestros participantes les agradecemos. Y aquí desde Activistas del Cambio les decimos, cuenten con nosotros, que nosotros contamos con ustedes. Seguiremos abriendo estos espacios de diálogo, discusión, y para hablar de hacer una campaña de información y de desmitificar las mentiras que el periodismo, la élite de derecha siguen creando. Entonces, aquí nos seguiremos viendo y lo seguimos invitando. Antes de irnos, nos recuerden que estamos en todas las redes como @activistasco. Ahí estamos normalmente, bueno, aquí en el Twitter pues estamos normalmente trinando y llevando pues algo de la información pues más relevante, pero igual que sepan que nos ayudan mucho dejando su like y dejando sus comentarios en las diferentes redes, con lo cual les agradecemos nuevamente que nos sigan y que nos repliquen en el contenido que estamos sacando día a día. A todos y todas, mil gracias, nos estamos escuchando. Muchas gracias, hasta luego, que estén muy bien.